One of the greatest and suddenest storms on record was experienced here today. Band was playing and there was a dead calm. A little after midnight came a strange sound from over the sea, and high overhead the air began to carry a strange, faint, hollow booming. Then, without warning, the tempest broke. A moment later she crashed. And then a strange thing was seen. She vanished into the night. Es una voz poética que surge junto a otras destacadas a partir del grupo Aumen, fundado por Renato Cárdenas y Carlos Alberto Trujillo en la década de 1970, siendo este uno de los hitos culturales más importantes de esa zona del país. Rosa Betty se destacó prontamente por una poesía muy intensa, muy profunda, muy ligada a la vida de los seres humanos en un paisaje insular, a veces legendario, a veces trágico. Su obra está nutrida por títulos como Hijos, Ratada, Baile para señoritas, que es un libro premiado. Sin duda que ha ganado un espacio importante en la poesía chilena de las últimas décadas. Así lo refrendan premios como el Premio del Consejo Nacional del Libro y la Lectura a las mejores obras literarias, el Premio Altazor, obtenido el año recién pasado por su obra Baile para señoritas, ya mencionado. Solo refrendan estos premios una labor poética que distingue a Rosa Betty Muñoz como una de las voces poéticas de mayor profundidad, de mayor singularidad y, por supuesto, de una todavía muy prolongada proyección en las letras nacionales. Estamos en la Feria del Libro Vinko Pavlov, el año 2013, en esta serie Vive Libro, La Palabra. Y estamos precisamente aquí con una poeta del sur de nuestro Chile, recientemente presentada por Pavel Oyarzún. Me refiero a Rosa Betty Muñoz Cerón, a quien agradecemos que haya aceptado la invitación de participar en este programa. Muy buenas tardes, gracias por invitarme también, gracias a la comunidad de escritores de Punta Arenas que me ha invitado. Me gusta siempre venir acá, así que agradezco, como digo, la invitación. ¿Han sido varias veces ya? No tantas, no tantas, pero significativas. Sí. Sí. Y hablando de cosas significativas, bueno, esta serie se llama La Palabra. Sí. Y es lo primero que le pregunto a los escritores que vienen a conversar con nosotros. ¿Qué relación han tenido con la palabra? ¿Cómo la conocieron y por qué se transformó en una herramienta para comunicarse? Bueno, la relación es súper intensa. Yo diría que la palabra es lo que articula casi todo el resto de mi estar en el mundo, de mi manera de entender la realidad. Yo creo que tiene también mucho que ver con la cultura de Chiloé, de la cual provengo, muy relacionada a la cultura, a pesar de que yo he vivido siempre como en comunidades más grandes, como Ancud, Alcahue. También tengo mucha familia rural que vive en el campo y la palabra es un vehículo de mucha intensidad por los relatos que se transmitían. Yo desde que era muy niña me crecí escuchando relatos, siempre rayando en el límite entre lo ficticio y lo real, nunca muy claro si lo que estaba escuchando era cierto o no era cierto según los cánones occidentales, ¿cierto?, de la racionalidad. Entonces todo eso fue muy mágico y muy intenso para mí durante la niñez, y yo creo que eso marcó todo mi encuentro posterior con la literatura. Es decir, la palabra como vehículo no solo del imaginario chilote, sino que del afecto y de la celebración y del estar reunido. Lo escuché siempre en el contexto de la familia reunida o de los vecinos reunidos, de la comunidad en general. Entonces eso es como muy significativo a la hora de pensar en el sentido que tiene hoy día también la palabra para mí. La cultura chilota es de por sí muy narrativa, porque como dices tú, la misma familia van contando, van transmitiendo oralmente estas tradiciones, estas leyendas. Los mitos, claro, toda la explicación sobre el mundo que tenían como primitivamente, yo creo que se ha ido reelaborando una tras otra vez hasta los días de hoy. Es decir, aquí basta que haya entrado al casino hace un par de años en Castro y ya
tú escuchabas la semana después que te contaban historias de que habían apariciones, que dentro del ascensor había personas y que después no estaban. Es decir, esa capacidad de estar permanentemente viviendo entre lo real y lo imaginario es como bien marcador, yo creo, de nuestra cultura también. ¿Y tú sientes que eso se extiende a lo largo de todos tus textos? Yo diría que hay un capital ahí. Ahora, cómo se elabora dentro de los textos ya es bastante más complejo, porque además yo no me quedé solamente en el mundo rural, yo también tengo una formación universitaria y además leo mucho permanentemente, tengo mucho contacto con intelectuales, con gente que habla de literatura, entonces todo ese otro elemento como de otro tipo de cultura también está presente. Se complejiza más el lenguaje, el mensaje o los contenidos, si uno quiere decirlo. Ahora, se dice también que la escritura es un pequeño porcentaje de talento y mucho trabajo. Sí. Y en ese proceso de trabajo, uno de todas maneras va teniendo una relación, me imagino que evolucionada, va evolucionando la relación con la palabra. ¿Qué cosas has descubierto tú de cómo tratarla, de cómo ocuparla para poder dar a conocer un mensaje? Mira, es como bien complejo el tema porque es cierto, uno va avanzando y va descubriendo nuevos mecanismos, porque bueno, ¿qué es lo que nos importa en realidad? A mí, por lo menos como escritora, me interesa mucho comunicar, pero comunicar no en el simplismo de que el otro entienda lo que yo digo así en de una manera lineal o en una primera lectura, sino que me interesa que ojalá comprenda todo la densidad de un discurso que yo sé que no es fácil. La poesía es uno de los lenguajes más complejos que existen dentro de la literatura, es el más complejo de todos. Entonces, digo la poesía. Entonces, yo quisiera un lector, un ajeno, un otro que realmente entendiera el fenómeno poético con todas sus aristas, toda su profundidad. Y para eso tengo que encontrar cada vez mecanismos mejores que logren ese encuentro. Mucha gente entiende que uno tiene que hacer concesiones para que los otros puedan comprender. A mí eso me parece no solo inútil, porque ese tipo de discurso a mí personalmente no me interesa. Yo creo que lo que menos deberíamos hacer en este tiempo en que todo es tan banal y hay tanta enajenación, ¿cierto?, es todavía facilitar más el desencuentro que significa, ¿cierto?, el quedarse en la primera capa en la superficialidad de entender la realidad, ¿no? Entonces, como es tan complicado, al final uno va aprendiendo recursos para lograr, ¿cierto?, ese encuentro en profundidad, ¿no? Y dentro de eso uno va descubriendo, ¿cierto?, que hay capitales a los que hay que volver a mirar, como los mayores, que después de toda una experiencia de vida de pronto podían concentrar en 3 líneas un aprendizaje que les había llevado, no sé, dolor, sufrimiento, alegría, es decir, décadas de experiencia real, y lo podían resumir en unas cuantas palabras. Pues yo vuelvo a esos capitales. Creo que a veces uno de tanto leer y todo se olvida que ahí hay un sustrato que es demasiado importante como para comprender nuestra cultura. Y yo en todos estos años, digamos, de ejercicio he ido un poco retrocediendo en eso. Partí de los relatos orales de los mayores y paulatinamente, después de ir dar toda la vuelta, de buscar y buscar mecanismos, retorno y otra vez escucho, pongo oreja, copio harto de lo que escucho en las conversaciones de viejos y lo uso mucho en mi poesía. ¿Y poesía por qué? ¿Se te hace más sencillo poder expresar profundidad a través de esa forma? Yo diría que no sé si sencillo, es complejo escribir poesía, pero... Sí, por supuesto. Pero para ti. Claro, que no me lo tengo ni que preguntar, yo creo. Me es como tan natural, ¿no? Yo no me pregunto, muchas cosas no me las pregunto. Es decir, me fue natural ser madre, me parecía que era natural que si yo era mujer, fue todo. Me puedo cuestionar otras cosas de la feminidad y de la forma de ser madre, pero digamos que dentro de lo que uno considera proceso, yo no me pongo mucho a ciertos cursos normales de la naturalidad o de la naturaleza propia de uno. Y para mí está dentro de mi naturaleza escribir poesía, escribir así. Yo escribo con versos muy cortos, pero que concentran sentido. En 4 o 5 líneas tú tienes un mundo entero abierto, y eso a mí me parece que es fascinante.
me gusta mucho leer poesía así también de otros, es lo que me parece más interesante de todo, como bombas de profundidad, así como explotan y quedan dentro del lector, digamos, todas las preguntas, la continuación de lo que quiere decir, digamos que tiene muchas posibilidades más que una narrativa que de pronto, si está muy bien hecha, puede tener un par de lecturas más, pero la poesía tiene cientos, y hay poetas que nosotros leemos todavía que de los griegos, los romanos antiguos, del latín, y todavía nos dicen, hoy en este siglo ahora, muchísimo podemos comprender todo como pensaba un sujeto hace cuántos siglos, nada más que leyendo un par de versos. ¿Y la academia? Porque tú estudiaste pedagogía en castellano en la Universidad de Valdivia. Sí. Me imagino que algún cambio tiene que haber sucedido allí entre esa tradición más bien chilota y después llegar a un aspecto un poquito más teórico, podríamos decir. Sí, más que la teoría, yo con lo que me casé en la universidad fue con las lecturas permanentes, es decir, con otros literatos, con otras culturas, el hacer un diálogo todo el tiempo con poetas de otros continentes, con poetas americanos, con mucha narrativa, yo leo también harta narrativa. Ese permanente estar leyendo yo se lo debo, creo, a la universidad y el haber pasado por la universidad, en la fiesta de la lectura, el realmente conmoverme y apasionarme con lo que estoy leyendo, meterme en mundos así, pero tremendamente sorprendentes. Y a mí me da mucha pena que en el sistema educacional actual los chicos, las generaciones completas, se pierdan de esa maravilla. Se la pierden porque están leyendo mucha basura. De lo poco que leen. De lo poco que leen, sí. Tú mencionabas que así también llegaste a escritores de otras latitudes. Sí. Y también se lee mucho cuando uno busca a Rosa Betty Muñoz en internet, que hay la clásica presentación de la poeta del sur de Chile. Pero también hay reflexiones respecto de que esto permite en el fondo globalizar un sector del planeta que ha estado más bien invisibilizado. Sí. Y me imagino que también en términos literarios, poéticos en particular. La globalización en el fondo, desde lo local, con la identidad clara, ¿es el escenario que se está viviendo en este minuto? Yo creo que es de las cosas buenas, como cuando uno habla de internet, por ejemplo, no es que uno demonizando, ¿cierto?, ninguna herramienta, ni como la televisión como instrumentos, ¿no? Si lo perverso está en cómo se usan aquellos instrumentos. Y todos estos sistemas y herramientas que tenemos de la globalización ahora ha servido para que aparezcan en una especie de muestra abierta o de muestra muy abarcadora distintos lenguajes. Todos sabemos cómo podemos encontrar poesía de mujeres, poesía gay, poesía indígena, interesantísima en cada uno de sus planos, porque son todos mundos que vivían, ¿cierto?, pero en forma casi marginal, y había una cultura, en cuanto a literatura, por ejemplo, institucionalizada, que es la que se pone en los libros de colegio, que es la que transmite el sistema como la mejor, ¿cierto? Y estos otros lenguajes quedaban como fuera de esa canonización o de esa valorización del Estado, del sistema, digamos, para decirlo más globalmente. Pero ahora aparecen, ¿no? Y tienen su espacio, tienen sus lugares, tienen sus propios lectores, y a mí, como muchos compañeros poetas, sobre todo del sur de Chile, lo pensamos y lo conversamos mucho en el tiempo de formación universitaria, que nosotros no tenemos, ninguno ha tenido, ¿cierto?, esa ambición del gran poeta chileno o del poeta como insigne de una cultura, sino que nosotros sabemos que somos muchas voces y que entre todos armamos como el coro de la poesía del sur, por ejemplo. Y entonces lo que realmente interesa aquí es que tengamos espacio donde cada uno pueda decir. Y para decirlo de una manera muy simple también, que un poeta muy querido para mí, Jorge Torres Ulloa, valdiviano, él decía: los poetas del sur tenemos 4 lectores y los conocemos con nombre y apellido. Pero qué mejor encuentro, es decir, con gente con la que uno se intercambia el libro o lee, puede dar su opinión, sin el verdadero encuentro. Si eso se va ampliando en radios de acción mayores, mejor. Mencionabas que la tecnología a veces puede aislarnos, que en el fondo son herramientas que uno tiene que saber utilizar. ¿Tiene relación esto, por ejemplo, cuando uno lee un texto como ayudadme en los momentos difíciles, cuando el televisor se apaga y estoy por casualidad solo? No permitáis que caiga en la tentación de volverme loco como las malas ovejas.
Así es una burla en todo caso. ¿Sí? Claro, sí, ese libro entero en realidad se llama Canto de una oveja del rebaño. Se supone que es increíble, ese libro es del 80. ¿Cuántos años? Tiene 90, 2000, 2010. Tiene como 40 años, va a cumplir 40 años en un poco tiempo más. Y uno lo lee de repente y es lo mismo, era la instalación del sistema así como más brutalmente capitalista y sobre todo desde Chiloé, donde yo miraba que era otra manera de entender el mundo absolutamente diverso. Es decir, un chilote se declara feliz cuando su hijo estaba sano, había vivido una larga vida, aunque haya tenido que trabajar muchísimo, y no importa que no tuviera más bienes, que ojalá propietario sí de su pedacito de tierra, de su casa, y sería todo, no grandes ambiciones desatadas, ni compradores compulsivos, ni la felicidad está en las cosas, todo eso estaba fuera del sistema cultural. Y con el primer impacto que empieza, que la televisión fue un vehículo, pero no sé, cuando hablan del puente, qué horror lo que va a pasar con la cultura chilota, no, ya pasó con la televisión primero que nada. Si ya entró una cultura súper atropelladora y entró a las casas de los chilotes y entró y cambió absolutamente la visión del mundo. Si las generaciones de hoy, los chicos jóvenes están absolutamente presos de los sistemas comunicacionales en los que estamos todos, es decir, no sé, pues chatean con chicos y tienen amigos por todo el mundo, lo que está muy bien. El problema es qué cosas se mandan unos a otros y tú puedes estar viendo adolescentes que están carcajada tras carcajada mirando chascarros de todas partes y tú te preguntas, bueno, ¿cuántas horas puede resistir esto? ¿Cuánto más puede durar esto? ¿Cuánto tiempo van a dedicar a todo a la risa fácil, a la falta de contenidos? No sé si me entiendes. Yo sí, perfecto. Creo que las herramientas, o sea, tenemos el privilegio de tener herramientas, pero son como peligrosísimas también, porque no las estamos usando para lo que debería ser. Hay mucha gente que está en contra del Facebook, por ejemplo. Yo escucho muchos amigos míos incluso que no quieren tener Facebook. A mí me gusta mucho, a mí me parece la plaza de mi pueblo. Sí. Yo cuando salgo a la plaza me gusta saludar, hola, ¿cómo estás? Qué sé yo, uy, no te había visto qué tiempo, o sea, es la plaza del pueblo, pero uno no puede pasar en la plaza con, no sé, 7 horas, 6 horas, no puede estar hasta Periquito Pérez hablándole largamente lo que te pasó en el día o mandándole fotos de tus hijos, no me parece. Es pero la enajenación. Sí, hay una especie de esclavitud de la falta de contenido, el tenerle como miedo a la soledad, por ejemplo, al silencio. Yo le comento a mis chicos, yo tengo un taller literario en Ancud, que hay un ensayo que se llama La apología del ocio, que a mí me encanta porque dice que no se produce nada si tú no tienes tiempos libres, abiertos, es decir, no estás haciendo nada, que ahí se generan las verdaderas ideas y todo. Yo le digo, ninguno de ustedes conoce lo que son horas libres absolutas por delante, o están enchufados a la música, y todo esto está haciendo funcionar la cabeza en un determinado sentido, es decir, la música, la imagen, etcétera, pero esa soledad absoluta que tenía generaciones como la mía, en que tenías una tarde de un domingo y estabas tirado en el pasto mirando la nada, las nubes y dejando pasar las horas, esa experiencia es muy, pero muy escasa en los días de hoy. Por lo tanto, el nivel de creatividad, el nivel de pensamiento y el nivel de conocerse a sí mismo también es muy, muy, muy escaso, ¿no? ¿Y debieran también escasear entonces en ese contexto los poetas? Qué interesante pregunta. Y no escasean. Y está cada vez más lleno de poetas. Yo creo que hay una búsqueda desesperada de sentido. La gente quiere encontrarle sentido a la vida, a pesar de todo. Y entonces te encuentras con que hay un montón de jóvenes que están escribiendo, hay muchas editoriales pequeñas que publican y hay harta gente que se acerca. En el taller literario que yo tengo el año antepasado eran 187 chicos, el año pasado 80 y tantos y este año tengo 70, ha ido bajando como la matrícula de mi colegio nomás, pero tenemos como el 30% del alumnado en el taller literario, en niveles distintos. Eso significa que les gusta, o sea que si tú encuentras la manera de pulsar las teclas adecuadas, les interesa el tema. Pero es complicado, porque tenés que pelear con enormes mitos, por ejemplo, como el que entretenerse, que uno tiene que buscarle entretenimiento, que tienen que estar entretenidos. Digo, ¿qué clase de esclavitud por el entretenimiento es ese? Hay otras cosas además de pasarlo bien. No sé, una búsqueda del placer así, pero desesperadamente, como si fuera lo único que pudieran tener en su imaginario, y es peligroso, ¿no?
¿Cómo es recibir el premio Altazor? Súper polvo de huesos. bueno, ¿qué puede tener de malo un premio? Sí, pero ¿qué sentiste cuando te enteraste de eso? Hay mucha gente igual que dice que no les gustan los premios y todo. Yo no los persigo, pero si llegan, pero espectacular. Y este más aún, porque este premio tiene una característica que yo encuentro que es extraordinaria. A mí yo la valoro mucho, porque son los pares los que te presentan su respeto y votan, porque no sé si sabes, pero es votación secreta, un grupo colegiado de escritores, son como 109, no me acuerdo si son 106 o 109 votantes de las tres, de los dramáticos, género narrativo y poesía, y hay varios premios nacionales, el listado aparece del premio Altazor. Y entonces son los pares los que votan por uno. Y eso yo encuentro que es invaluable. O sea, ni siquiera, no es un premio que tenga dinero, ni honores, ni nada. Es el gran respaldo de los compañeros que dicen que este año se lo merece tu libro. Es precioso premio por eso. Después de 30 años de trabajo. Sí, aproximadamente. Exactamente, sí. ¿Y ahora en qué estás? Aquí, vine a la Feria del Libro. Sí. Tengo varias ferias este año. Segundo semestre muy intenso. Eso evita un poco que escriba porque necesito tiempo y silencio para escribir y esto como harto viaje y conversaciones y todo, entonces uno como se sustrae un poco de la escritura. ¿Pero tienes un proyecto pendiente? Siempre, pero ¿sí? De eso no se habla porque trae mala suerte. Ah, ok. De los proyectos pendientes, no. Y para cerrar esta conversación, volver un poco al origen. En la historia que uno lee de ti aparecen nombres como Aumen, por ejemplo, o Aumen, no sé cómo se pronuncia. Aumen. El eco de la... Sí. Y Chaikura. Chaikura, que es la voz de las piedras, significa, sí. Pero son, en el fondo, movimientos que surgieron colectivamente. Sí. Y que desde allí hay personas que han seguido adelante con el oficio. Exactamente. ¿Conociste a Aristóteles de España en ese contexto? Sí. No en ese contexto, pero con Toti fuimos amigos. Yo lo quise mucho al Toti, pero yo lo conocí. Lo que pasa es que yo no formé nunca parte de Aumen. El Aumen funcionaba en Castro, que es la capital de Chiloé. Yo viví siempre en Ancud, lo que funcionaba el grupo Chaikura. Pero de pronto nos visitábamos, digamos, o yo conocí varios escritores en la casa del director de la UMEN, que era Carlos Trujillo, y ahí conocí a Toti, a Aristóteles de España y a muchos otros, pero esa es la escuela Aumen, como le llamamos nosotros, la escuela, porque realmente fue un gran espacio para aprender a trabajar en la literatura con seriedad, con rigor, con un nivel crítico muy fuerte. La Escuela Aumen ha dado escritores que han tenido figuración nacional, como Sergio Mancilla, que ganó el Premio Consejo del Libro el año 2006, parece, 2007, no me acuerdo cuál, uno de los dos. Dos premios Neruda, Carlos Alberto Trujillo. Y es decir, no solamente premios, sino que libros muy interesantes dentro de la literatura nacional. Y claro, Toti iba mucho porque bueno, él nació en Castro y siempre volvía a Castro, etc. Toti publicó uno de mis libros, él en su colección que tuvo una editorial, pequeña editorial Cambio, y ahí publicó a Rolando Cárdenas, a mí, a Carlos Trujillo, alcanzó a publicar 4 títulos de esa colección y justo lo echaron del país o estaba fuera y no lo dejaron entrar de nuevo. Estaba en Bolivia, creo, en ese tiempo, cuando terminó el 4º libro de esa serie. Así es que sí, pues yo tuve mucho contacto con él. ¿Y de alguna manera se sienten hermanados los poetas chilotes con los poetas australes, que en buena medida vienen de allá? Sí, esa es una larga conversación también, aquí hay muchos temas aquí que son súper largos de tratar, pero yo que suelo viajar harto por aquí, por todos los sectores en Argentina, el sur argentino, hay una idea de Patagonia que se ha estado desarrollando que es muy interesante, porque tenemos mucho más en común todos los sureños, siendo argentinos, chilenos, como si no hubiera frontera, ¿no? O con nosotros, que nosotros desde Valdivia hacia el norte, sobre todo hacia el centro, esa idea de estar permanentemente pensando en Santiago como el reconocedor de lo que vale o no vale para el país, es un gesto que ya no nos interesa, yo creo, a ninguno de los escritores que trabajamos acá en el sur de Chile. Y en ese sentido, claro, tenemos muchísimo en común. ¿Y qué vamos a decir de Magallanes y Chiloé? Pues si hay una hermandad allí que ni siquiera... Se hacen todo el tiempo muchos gestos y aún así nunca vamos a estar completos en ese tema, ¿no? Bueno, esperamos entonces que cuando lances un nuevo libro también vengas por acá para compartirlo y así seguir hermanándonos. Gracias. Muchas gracias, Rosa Betty, por venir. Gracias a usted por su invitación. Bueno.
y a ustedes por habernos acompañado en esta serie Vive Libro, La Palabra. Hasta la próxima. Strange thing seemed as she vanished into the night. And wants the world to know